Esa noche él me había estado pegando en el día. Bueno, mis hijos son testigos. Y, y esa noche él empieza a pegarme y yo trato de defender. Durante casi 20 años, Claudia Vera vivió bajo el control de un hombre. Lo denunció 6 veces, pero nadie la protegió. Hasta que una noche de junio de 2014, el miedo se volvió certeza y entonces ella se defendió. Sin embargo, las cosas no resultaron tan sencillas para Claudia, quien tuvo que esperar una década para que la justicia dijera lo que ella siempre supo. En este video, te contamos la historia de esta mujer cuyo caso abrió muchos debates. El caso de Claudia Vera. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Juan y el día de hoy te traigo otro caso más. Claudia Viviana Vera Castro nació en 1972 en Tunuyán, una localidad rodeada de viñedos ubicada en la provincia de Mendoza, en Argentina. Sus padres, cuyos nombres no aparecen en las reseñas, eran trabajadores que enfrentaban las penurias de una economía precaria, pero que luchaban día a día en una región donde la agricultura era el motor económico. Desde pequeña, Claudia compartió su vida con una hermana menor con síndrome de Down, un vínculo que le enseñó el valor del cuidado y la empatía. Creció en un hogar donde el amor familiar se mezclaba con las dificultades diarias. Su infancia transcurrió entre carencias materiales y las rígidas expectativas de una sociedad conservadora donde el destino de muchas mujeres parecía limitado al ámbito doméstico. Ya en la adolescencia, soñaba con un futuro distinto, aunque las oportunidades en Tunuyán eran escasas. Completó la educación básica, pero no pudo acceder a estudios superiores, frenada por las presiones familiares y la falta de recursos. Pero eso no la detuvo. A los 20 años, Claudia decidió estudiar cosmetología, buscando estabilidad económica en un entorno que ofrecía pocas alternativas para las mujeres que deseaban independizarse. Fue más o menos para esa época que conoció a Miguel Fernando Aloizze, un hombre 10 años mayor que ella, cuya vida había estado marcada por la cultura del machismo arraigado en la región. Miguel había nacido en 1962, probablemente también en Mendoza. Su historia personal era poco documentada, pero se sabe que había crecido en un ambiente donde los roles de género eran estrictos y las tradiciones patriarcales moldeaban a los hombres como figuras de autoridad incuestionable. Poco se sabe de sus padres o posibles hermanos, pero su infancia transcurrió en un entorno rural donde el trabajo manual era la norma. Durante su adolescencia, Miguel encontró en el boxeo una vía para canalizar su energía, desarrollando un físico imponente, lo que le otorgaba una presencia intimidante. No completó estudios superiores y su vida adulta estuvo marcada por oficios como metalúrgico y eventualmente empleado municipal. Su carácter, endurecido por el alcohol y una mentalidad machista, lo convirtió en un hombre controlador y propenso a la violencia. A los 30 años era un hombre de 130 kilos, con una presencia que dominaba cualquier espacio, pero también con una fragilidad interna que lo llevaba a buscar el control absoluto sobre quienes lo rodeaban. Cuando los caminos de Claudia y Miguel se cruzaron alrededor de 1992, ella creyó ver en él una promesa de seguridad, mientras que Miguel estaba seguro que había encontrado una compañera que encajaba en su visión de un hogar tradicional.
Claudia había comenzado su vida en pareja con Esperanza. Al principio, la relación fue armoniosa. Al año de convivir, se casaron, y en junio del siguiente año nació su primer hijo, José. La familia vivía en una casa modesta en Tunuyán, donde las dificultades económicas pronto comenzaron a tensar la convivencia, lo que llevó a Miguel a buscar empleo en el sur. Pero cuando regresó, ya no era el mismo. Sus actitudes hacia Claudia cambiaron drásticamente. Se volvió distante, controlador y agresivo. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes, alimentadas por la precariedad económica y el machismo imperante. Miguel no le permitía a Claudia trabajar ni estudiar, convencido, al igual que su familia, de que las mujeres debían quedarse en casa. Los intentos de Claudia por formarse para mejorar la situación eran sistemáticamente frustrados por Miguel, quien la encerraba en un rol de sumisión. El abuso pasó rápidamente de ser psicológico a convertirse en físico y sexual. El primer episodio de violencia física ocurrió en 1998, cuando en una ocasión la pareja había salido a comprar zapatillas y Claudia, con su hijo José de 3 años, decidió no bajarse del auto para protegerlo del frío. Miguel se enfureció, la insultó y la golpeó con los puños mientras ella intentaba proteger al niño. Luego se bajó del auto como si nada y realizó la compra. Este incidente marcó el inicio de un ciclo de abuso que se prolongaría por casi 2 décadas. Desesperada, Claudia pidió ayuda a su familia y huyó a San Juan con su hijo, pero Miguel la denunció por rapto y ella fue detenida durante 4 días. En ese tiempo, tras varios estudios médicos, se enteró de que estaba embarazada nuevamente. Aunque su madre logró contratar un abogado y consiguió su liberación, la tenencia de José fue otorgada a Miguel. Claudia, sin recursos, regresó a Tunuyán y se alojó con una vecina. Miguel la buscó, le pidió disculpas y prometió cambiar. Por amor a su hijo, Claudia volvió con él, creyendo en sus disculpas y promesas de cambio. Pero la violencia no cesó. Incluso embarazada, Miguel la dejaba afuera de la casa con su hijo en plena noche. Controlaba cada aspecto de su vida. No permitía que enviara fotos de los niños a sus padres, quienes conocieron al menor recién a los 3 años. La familia de Claudia evitaba visitarla para no provocar conflictos. Las agresiones físicas y verbales se intensificaron. Las peleas surgían por motivos insignificantes, como una comida que no estaba caliente, una llamada no respondida o simples celos por parte de Miguel. La violencia se volvió cotidiana. Le rompía los celulares e incluso Miguel excluía a Claudia de la mesa familiar. En una ocasión, le rompió el tímpano. Obligada a mentir ante el médico, dijo que había recibido un almohadazo. En 2004, Miguel obtuvo un empleo municipal aliviando las finanzas, pero intensificando su control. Claudia debía rendir cuentas de cada peso gastado. Claudia intentó trabajar en una peluquería, aprovechando sus estudios en cosmetología. Lo hizo durante 2 años, pero los celos y el control de Miguel la obligaron a dejar el empleo tras un escándalo en el local. A lo largo de los años, Claudia realizó 6 denuncias por violencia, pero el sistema judicial de Mendoza era ineficaz. Una de ellas fue tras una golpiza que le desvió el tabique nasal. En otra denuncia, una jueza ordenó tratamiento psicológico y prohibiciones de acercamiento. Pero Miguel se instaló en la casa de su madre, que quedaba cerca de la de Claudia, lo que hacía que las órdenes de alejamiento resultaran inútiles. Las citaciones judiciales que ella debía entregarle generaban más agresiones. Por miedo a más violencia y por sus hijos, Claudia volvió con él. Aunque sabía que no era lo correcto, aguantaba, convencida de que era la única forma de tener a sus hijos cerca. En medio de todo, Claudia decidió estudiar historia como un acto de resistencia. Veía en el estudio una salida,
una forma de ofrecerle a sus hijos un futuro mejor, de demostrarles que ella también podía construir algo propio. Pero no fue una decisión fácil ni libre. Tuvo que insistir durante mucho tiempo hasta que su esposo accedió, pero bajo condiciones estrictas. No podía hablar de nada relacionado con la escuela los fines de semana, ni cuando él estuviera en casa, y ella se adaptó. Madrugaba para cocinar y congelar comidas, se reunía con sus compañeras para estudiar y organizaba su vida para que todo estuviera listo cuando Miguel regresara del trabajo. A pesar de los esfuerzos de Claudia, Miguel seguía controlándola y sus ataques no cesaban. En una visita a la casa de su suegra en San Juan, se enfureció porque no había agua caliente para ducharse. Golpeó a Claudia delante de su madre, que estaba en silla de ruedas, y de su hermana con síndrome de Down. No le importó nada. Cuando Claudia comenzó a pasar más tiempo en el instituto, la situación empeoró. Miguel le exigía que tuviera el celular con sonido y que respondiera inmediatamente. La acechaba en el instituto, la vigilaba, la agredía. Un día, tras una discusión, le rompió el celular y fue hasta el terciario para golpearla, alegando que no podía comunicarse con ella. La violencia física y verbal se intensificó. La llamaba gorda culiada, mugrienta, vaga. Ella, agotada, muchas veces se dejaba golpear hasta que él se cansara. Luego venían las disculpas, las promesas de cambio que nunca se cumplían. Hasta que el 26 de junio de 2014, la tensión alcanzó su punto máximo y la casa de Tunuyán se convirtió en un campo de batalla. Esa noche, Miguel regresó del trabajo y se quejó porque la comida estaba fría. La discusión escaló y frente a los hijos que intentaron intervenir, golpeó a Claudia varias veces. Aunque los golpes cesaron, ella sabía que lo peor estaba por venir. Más tarde, en el dormitorio, ella percibió en la mirada de su esposo una amenaza, pero cuando él se abalanzó sobre ella, Claudia lo apuñaló en el pecho con un objeto filoso de cocina que había escondido en su ropa como medida de precaución. Poco después, el lugar se llenó de policías y paramédicos. Claudia fue arrestada de inmediato, y mientras estaba detenida en la comisaría, se enteró por la radio que Miguel había fallecido poco después en el hospital. Horas después del crimen, y mientras encabezaba los titulares de los diarios locales, Claudia, de 42 años, fue acusada de homicidio agravado por el vínculo con pena de prisión perpetua. A pesar de que los forenses confirmaron golpes en su cuerpo, el juez desestimó el contexto de abuso y ordenó que fuera puesta en prisión preventiva. Claudia pasó 6 meses detenida en distintos lugares. En paralelo, su abogada defensora presentó una apelación al juez de instrucción para que la carátula fuera modificada a defensa propia, considerando la situación de violencia a la que Claudia era sistemáticamente sometida por su esposo, pero la fiscalía mantuvo el cargo grave. Mientras la disputa legal continuaba, el caso movilizó profundamente a la comunidad que exigía su liberación. Los primeros en manifestarse fueron sus compañeros, docentes y directivos del instituto donde Claudia estudiaba, quienes la describían como una alumna dedicada, comprometida con las exigencias académicas, a la que se le podía ver estudiando en los pasillos, un espacio que para ella representaba refugio y libertad frente a las presiones del rol tradicional de ama de casa. Muchos se enteraron en ese momento de la violencia que Claudia había soportado durante 16 años en silencio a manos de un esposo celoso y controlador antes de actuar en defensa propia. Aunque en esa época hablar de violencia de género era un desafío, se organizaron charlas en el instituto para abordar la problemática, especialmente porque la mayoría de la población estudiantil eran mujeres. Desde ese espacio, sus familiares, vecinos, compañeros, docentes y hasta artistas locales
protagonizaron varias marchas solidarias e intervenciones públicas exigiendo la liberación de Claudia. La campaña por su libertad incluyó la recolección de firmas, bonos de contribución para ayudarla económicamente, murales y diversas intervenciones artísticas en el centro del pueblo. Entre ellas, un festival en la plaza departamental que reunió a bandas de rock, artistas locales y provinciales, jóvenes y familias enteras. El mensaje fue claro: Claudia no estaba sola. A su lado estaban sus hijos, quienes para ese momento tenían 19 y 15 años, su familia y toda la comunidad. La consigna era contundente: si tocan a una, nos organizamos miles. Para noviembre de ese mismo año, 2014, se le concedió a Claudia la prisión domiciliaria mientras se resolvía su situación judicial. Ese día, quienes habían acompañado su lucha celebraron la noticia con una marcha por la calle principal junto a ella. En mayo de 2015, la causa fue elevada a juicio. No obstante, fue apenas la fecha para iniciar otra larga batalla judicial. El cargo inicial por el que fue acusada era homicidio agravado, el cual había tomado forma bajo un antiguo marco normativo procesal. Sin embargo, la Fiscalía cambió la carátula a homicidio calificado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación, reduciendo la pena potencial entre 8 y 25 años. Si bien Claudia evitaba la pena perpetua al contemplarse la violencia sufrida en su vida matrimonial, estaba igualmente expuesta a cumplir una estadía muy larga en prisión. El proceso judicial se extendió por casi 10 años, en los cuales cambiaron jueces y fiscales e incluso muchos se jubilaron. Sin embargo, el tiempo jugó a favor de Claudia, pues la estrategia de la defensa se basó en esperar un cambio en el sistema judicial. Asimismo, las firmas de tratados internacionales importantes para erradicar y juzgar la violencia machista cambiaron el panorama de Claudia. Mientras se desarrollaba todo el proceso judicial, Claudia continuó con prisión domiciliaria sin poder salir de su casa sin autorización judicial, acompañada por una tutora legal. A pesar de las restricciones, Claudia no abandonó su formación. Cursaba el profesorado de historia. En medio de su encierro, dio varias entrevistas en las cuales relató cómo se levantaba temprano para acompañar a su hijo al trabajo, cómo estudiaba en casa y cómo sus abogados debían insistir constantemente ante la corte para que el expediente avanzara. Claudia relató con serenidad y dolor los años de abuso, los intentos fallidos de escapar, las denuncias ignoradas y el miedo constante que la acompañaba. Habló de cómo Miguel la golpeaba frente a sus hijos, de cómo la obligaba a mentir ante médicos, de cómo la controlaba incluso en el ámbito educativo. Es difícil mi historia, porque comienza, digamos, bien. Tuvimos un noviazgo, una convivencia buena, hasta que en determinado momento, por una situación que la ves muy trivial, entonces él empieza a golpearme. Y todo eso, desencadenó que yo hiciera algunas denuncias. Su testimonio era una radiografía de la violencia invisible que muchas mujeres enfrentaban y una denuncia contra un sistema que durante años eligió mirar hacia otro lado. En medio del caos, pensó en lo que nunca había hecho: pedir ayuda. Comprendió que el silencio no protegía a nadie, que callar solo profundizaba el daño tanto para ella como para sus hijos. Hay que hablarlo y que principalmente el tema que se da con la violencia del hombre hacia la mujer, que no se callen, porque, digamos, en un principio uno cree que va a pasar, y se va incrementando y se va incrementando. Por eso, deseaba que otras mujeres no callaran, que buscaran apoyo, que se acercaran a organizaciones, a vecinos, a amigos, que confiaran en alguien aunque fuera difícil.
Ella no lo había hecho, no en su momento, pero ahora, desde su experiencia, quería que otras pudieran salir adelante, que encontraran una vida distinta, una vida lejos de la violencia, una vida digna, libre y posible. Finalmente, luego de una década, en diciembre de 2024, el Tribunal Penal Colegiado de Mendoza dictó el sobreseimiento de Claudia Vera, de 52 años, por inexistencia de delito. El fiscal coincidió con la defensa, argumentando que Claudia actuó en legítima defensa, amparada por el Código Penal argentino. El fallo fue histórico. Por primera vez en Mendoza, se reconoció explícitamente la perspectiva de género en un caso de legítima defensa. Se valoró el contexto de violencia prolongada, la asimetría de poder y la falta de protección institucional. Se citó la Convención de Belém do Pará y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se rompió el molde de una justicia que durante años había revictimizado a las mujeres. El juez esperaba que dicha resolución no solo pusiera fin al proceso formal, sino que también fuera un mensaje para Claudia, donde quedara claro que actuó dentro del marco de la ley y no cometió delito alguno. Su abogada, quien lideró la defensa durante una década, celebró el fallo como un anuncio de esperanza. Aunque los medios argentinos no cubrieron el caso de forma constante, algunos medios chilenos destacaron la decisión como un mensaje de justicia y esperanza para las víctimas de violencia de género. La comunidad de Tunuyán, que había acompañado a Claudia desde el primer día, celebró el fallo como una victoria colectiva. Las agrupaciones feministas, los docentes, los estudiantes, los vecinos, todos entendieron que no se trataba solo de una mujer absuelta, sino de una sociedad que comenzaba a escuchar lo que antes ignoraba. El caso de Claudia se convirtió en un símbolo, no solo por la violencia que sufrió, sino por la resistencia que construyó, por la forma en que transformó el dolor en lucha y la lucha en justicia. Tras el fallo, Claudia recuperó su libertad plena. Ya no era una imputada, ya no era una mujer bajo vigilancia, era una sobreviviente reconocida por la ley. Volvió a caminar por las calles de Tunuyán sin miedo, volvió a estudiar sin restricciones, volvió a mirar a sus hijos con la certeza de que había hecho lo necesario para protegerlos. La historia de Claudia no es solo la de una mujer que mató a su agresor. Es la historia de una vida marcada por el silencio, el miedo y la espera. Es la historia de una justicia que tardó 10 años en reconocer lo que era evidente. Y es el relato de una comunidad que eligió no mirar hacia otro lado. Claudia no buscó ser heroína, buscó sobrevivir. Y en ese acto de defensa, abrió una puerta para que otras mujeres pudieran hablar, denunciar y resistir. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.